lugar decía agradecer la invitación. Siempre es como una alegría poder estar en otra casa frente amplista. Me parece que es así como se cultiva también la unidad frente amplista, esto de poder ir debatiendo en distintos espacios y poder ir intercambiando ideas. Además está bueno siempre estar en un lugar donde hay varios retratos de Sereñi que estoy viendo por acá, eso es inspirador. Así que el agradecimiento a vos, María Noel, por la invitación, por haber pensado en este panel que se adelanta por unos días al mes de septiembre. Y está bueno. Yo creo que a veces cuando hablamos de estos temas damos por sobreentendidas un montón de cosas y quizás terminamos en un lugar que no es al que pretendíamos ir. Entonces se me ocurrió decir que el luchar en el terreno de la diversidad sexual y de género, porque ya no podemos hablar solo de diversidad sexual, tenemos que permanentemente hablar de diversidad sexual y de género, no es otra cosa que reivindicar, no es otra cosa que la lucha por la igualdad en dignidad y derechos como seres humanos. Quizás damos por descontado que, bueno, seres humanos somos todos y por tanto tenemos igualdad de dignidad y derechos, y no es así. Todavía en el mundo hoy tenemos que estar reivindicando, en el Uruguay un poco menos, pero también el hecho de que las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex somos seres humanos y por tanto tenemos derechos humanos. En un mundo donde hay unos cuerpos que son válidos o que son originales y otros que son meras copias o que no son válidos, son descartables, ¿no? Entonces, esa desigualdad que se produce con las personas trans, pero que también se produce con las personas por su orientación sexual, tiene, y esta es como la cosa básica que yo quería traer en una charla como esta, tiene repercusiones también en la materialidad. De alguna manera se ha instalado la idea de, por ejemplo, el hombre gay con mucho dinero, ¿no? Entonces ahí no habría un problema, o las cuestiones de identidad de género como cuestiones superficiales o cosméticas o banales. Y me parece que están buenas estas instancias para cuestionar eso, profundamente eso. No hay cuerpos que sean copias, no existen esos estereotipos vinculados a la orientación sexual. Por su orientación sexual o por su identidad de género, las personas LGBTI vivimos circunstancias en la vida que repercuten, o circunstancias de discriminación que repercuten en nuestras vidas de formas muy concretas. Y yo quisiera plantear un par como elementos para la discusión. Cuando sabemos que las personas trans en América Latina viven en promedio 35, 40 años, bueno, ahí hay un indicador muy claro de materialidad de cómo la discriminación se traduce en condiciones de vida. Digamos, esa esperanza de vida o expectativa de vida resume un montón de cosas. Seguramente va a volver sobre esto Colette con mucha más autoridad que yo, pero resume una serie de condiciones de salud, de educación, de trabajo, de una forma súper impactante. Cuando decimos que los adolescentes y las adolescentes gays y lesbianas en aquellos países donde se ha medido esto, como Estados Unidos o el Reino Unido, en lo que hace a tasas de suicidio, están sobre representados por 3, o sea, 3 veces más alta la tasa de suicidio de adolescentes LGBT que del promedio de los adolescentes. Ahí hay una materialidad concreta de cómo impacta la discriminación. ¿Qué ha cambiado? Si la lucha es la misma, ¿qué es lo que ha cambiado de nada, 5 años a esta parte, o 4 años o 3 años a esta parte? Yo creo que han cambiado como 2 cosas. La primera es que ha cambiado el concierto internacional o el contexto internacional de una forma muy potente, donde actores
profundamente reaccionarios y conservadores que en algún momento habían sido desplazados del poder, ahora volvieron al poder. En lugares tan importantes para todos como Estados Unidos, para poner uno de los ejemplos. No es lo mismo un contexto internacional donde digamos, Estados Unidos tiene por lo menos un talante pro derechos de las personas LGBTI, a un contexto donde Donald Trump, en el marco de un conjunto de alianzas super reaccionarias, se sienta a la mesa y sus aliados son el Vaticano, los gobiernos de África o los gobiernos digamos, del Medio Oriente o de gobiernos conservadores y que van en contra de nuestros derechos. Y eso es... Y bueno, en primer lugar, yo diría, seguir reivindicando la política como pedagogía, pero agregarle en este contexto, creo yo, mucha dosis de humildad. O sea, asumir, porque creo que ninguno de nosotros tenemos como la verdad revelada sobre cómo encarar este nuevo contexto. Capaz que nos sentíamos más cómodos en el anterior, donde todo parece que fluía. En ese mundo líquido, ¿no? Fluía. Pero dejó de fluir el asunto. Entonces, me parece que tenemos que ser muy humildes en reconocer que no tenemos como las respuestas ni las verdades reveladas de por dónde va la cosa. Capaz que después podemos profundizar, pero que en todo caso hay que tener, incluso y sobre todo con el que piensa diferente, es más, el que piensa antagónicamente a nosotros, tener la humildad de explicar, la humildad de hacer pedagogía. Hay un socialista catalán de fines del siglo XIX, Rafael Campalans, decía: política es pedagogía, antes que cualquier otra cosa. ¿No? Estamos muy acostumbrados a que política es poder, pero política también es y debe ser pedagogía. Bueno, hay que explicar una y otra vez y explicar desde la base, desde lo básico. Más que nunca hoy, generar alianzas. Primero, reivindicar las alianzas entre nosotros, porque la primera alianza para mí es con otras personas que integramos la comunidad LGBTI. Eso a veces también descuidamos esa alianza interna, me parece, porque la damos por supuesta, pero hay que cultivarla permanentemente. La alianza con todos los movimientos sociales, la alianza con la izquierda, ¿no? Evidentemente, y en primer lugar, para quienes nos sentimos de izquierda. Como decía Andrés, me parece más que importante que transversalicemos estos temas en las diferentes agrupaciones del frente. Creo que para eso tenemos que hacer un frente en común y tenemos que estar involucrados en esto, ¿no? Entonces me parece que tenemos que, yo siempre apunto a hablar de algo más que lo sexual o lo genérico, y busco hablar de personas. Si nosotros no tenemos la perspectiva de que todos somos personas, entonces estamos sectorizando, estamos separando, y ahí vamos mal. Primero somos personas, por lo cual todos tenemos los mismos derechos. Después seremos gordos, flacos, rubios, bajos, altos, gays, trans. Somos después. Pero lo primero que somos es personas. Y como tal, todos tenemos los mismos derechos. Lo que yo quería plantear específicamente, más allá de esto de la diversidad sexual y la diversidad de género, es el tema de la representación política. Estamos en un grupo político, somos militantes políticos y políticas. Entonces el tema de la representación política. La representación política tiene que ser
necesariamente una representación física. Porque yo entiendo perfectamente que... ahí empezó mal. Entiendo perfectamente, ¿verdad?, que la gente esté sensibilizada. Pero yo siempre digo lo mismo, si a mí me dicen, bueno, tenés que hablar sobre discapacidad, y yo no transito la discapacidad, puedo estar muy sensibilizada, puedo haber estado muy en contacto con la discapacidad, pero yo no la transito. Entonces, yo personalmente creo en la representación y en la representación física. Por eso celebro esto, ¿ah?, donde en realidad nos estamos representando, nos estamos volviendo a presentar, en ese sentido, estamos volviendo a presentar y lo hacemos físicamente, y lo hacemos desde el tránsito, lo hacemos desde la vivencia. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que el otro, la otra, el otro, se represente y represente su grupo. ¿Ah? Ahora, ¿cuál ha sido el problema hasta ahora? Las personas trans, como decía Andrés, no lo voy a repetir, de la vulnerabilidad, de la situación en la que vive, eso todos son conceptos, ¿verdad? Pero las personas trans en realidad tienen como una cantidad de emergencias a solucionar. ¿Qué sucede? En esa emergencia a solucionar, porque no hay un trabajo estable, porque no hay una vivienda a la que se pueda acceder, yo creo que somos las mismas personas las que tenemos que empezar a empoderarnos de eso, tenemos que empezar a hacernos fuertes, tenemos que empezar a estar presentes y a naturalizar. Entonces, de esa manera es que vamos a ir creando esto de que todos hablamos, de la ciudadanía diversa y de la ciudadanía completa. Creo que debemos de empezar a repensarnos en esa diversidad, ¿no? Tenemos que empezar a repensarnos como fuerza política si vamos a trabajar con las personas y con las representaciones, o si vamos a suponer que trabajamos con las representaciones y le damos a las personas lo que suponemos que las personas necesitan. En eso yo soy una peleadora, ya me conocen, soy una peleadora y siempre digo que todo lo que sea política pública, todo lo que sea hacia una población tiene que tener la participación de esa población, tiene que ser generada por esa población, tiene que ser monitoreada por esa población. ¿Qué pasa con esas compañeras que ya no pueden trabajar y que están viviendo en la calle o que están viviendo de agregadas? Otros temas silenciados en el Uruguay, la niñez trans, la adolescencia trans y bueno, y otro tema más que silenciado es la intersexualidad. En el Uruguay parece que no existieran intersexuales. Entonces, bueno, como que hay una cantidad de temas, pero resalto esto, ¿no? Resalto el tema de la representación y la representación física y el estar y el empezar a nosotros mismos abrir esos espacios. Porque yo creo en la política como pedagogía, pero creo mucho en la política como herramienta. Cuando la política deja de ser herramienta, entonces ahí vamos mal. Gracias. Y nada, cuando recién llegaba y esperaba un poquito que se armaba el quórum así, pensaba, bueno, ¿no? Los horarios, todo el mundo trabaja, todo el mundo ocupado, etcétera, etcétera. Y también bueno, ¿qué otros factores podrían hacer para que no hubiera más gente acá en esta sala en este momento?
si era por el tema de la mesa, o quizás porque hay como un imaginario de que, bueno, pero estos temas la verdad que están como laudados, porque bueno, hay ley de matrimonio igualitario, hay ley de adopción, hay ley de unión urbaria, hay ley de reproducción asistida, hay ley de antidiscriminación, hay un marco legislativo que ha hecho poner a Uruguay en la órbita internacional como el país más gay friendly de Latinoamérica, está entre los 10 países más gay friendly del mundo. Hay como una cuestión así que sale en la prensa, que es real, el marco legislativo existe y los avances son como reales. Lo que a mí, lo que sí me pongo como llamar la atención sobre esto es lo que últimamente se ha trascendido como bastante, lo que ahora como se le llama como la zona de confort, ¿no? Entonces, como ya está logrado, entonces ya está, ¿no? Por todo lo que planteaban ellos recién, y bueno, hablar del tema de la realidad de la población trans, que estamos muy lejos de ya estar, ¿no? Dentro de un poco del ámbito que hoy me trae a mí acá, que es la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay, que a grandes rasgos es una cámara de empresarios, no de empresarios gays, sino de una cámara de empresarios que interesados en trabajar con el sector LGBTI, no solamente como lo LGBTI como sector económico, sino desde el punto de vista del mundo del trabajo, empresarios o ámbitos laborales que tienen políticas inclusivas, puertas hacia adentro y puertas hacia afuera. Puertas hacia adentro de sus empleados, empleadas, y puertas hacia afuera, cómo comunican sus servicios, sus productos, su establecimiento, lo que sea, su destino turístico. Y entonces, la verdad que se abrió ahí como una cosa muy amplia y enorme, digamos, todo un universo de qué pasa con el LGBTI y el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces, pensando en el mundo laboral, donde es un universo donde uno está como mínimo el 30% de su vida, ¿no? O el 40%, depende un poco a qué edad empezamos a trabajar. Pero digamos, todos los días 6, 8, 10, 12 horas en nuestro ámbito de trabajo mínimo de lunes a viernes, ¿no? Más o menos. Eso hace el 35 y el 45% de nuestra vida. Estamos en el ámbito laboral. Entonces, si en ese ámbito laboral todos los días sos discriminado, señalado, insultado, objeto de un chiste, molestado físicamente, todo eso evidentemente hace un profundo daño en la psicología, en el rendimiento laboral, ni que hablar, provoca ausentismo, provoca depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, un poco con esa realidad, que no es que lo inventamos nosotros, la Organización Internacional de Trabajo en el 2012 hace un estudio internacional sobre el mundo laboral y los derechos LGBTI, y los resultados en realidad arrojan algo que uno ya preveía, que en el ámbito laboral es enorme la discriminación que hay, y Uruguay no está exento de eso, pero lo que estamos haciendo es, tiene un programa, un proyecto, un programa que se llama Talento Diverso, que lo que tiene que ver es con capacitaciones y sensibilizaciones, tanto para los empleados, para los trabajadores, como para los empleadores, digamos, ¿no? O sea, como para empresas, pero ahora es obviamente un distinto enfoque y punto de vista, para lograr para trabajar estos temas. Y la verdad que los resultados empiezan a ser, se empiezan a ver rápidamente. La Cámara de Comercio existe desde septiembre de 2015, que se juntó con 10 empresas, y hoy estamos a menos de 2 años de creada, ¿no? Septiembre de 2017 van a ser 2 años y somos más de 100. Entre esos 100 socios hay empresas grandes, chicas, unipersonales, de todo tipo, y básicamente son
son empresas de los más variados rubros. Hay turismo, pero también hay servicios profesionales, salud, etcétera, etcétera. Y bueno, y que se hayan acercado habla si bien por supuesto acá nadie es ingenuo y habla con un interés, los empresarios tienen fines de lucro, ¿no? Y ven como en este segmento un segmento interesante. Hay como una cuestión de política interna de las empresas que se están notando. ¿Pero por qué? Porque también hay estudios que se pueden encontrar en internet donde dicen que la persona que en su ámbito de trabajo puede manifestarse tal cual es, mejora su rendimiento hasta un 35%. Esto quiere decir que mejora su rendimiento, que falta menos, que está como contenta en su ámbito de trabajo, que está estimulado, y aumenta su productividad hasta un 35% más. Entonces, en realidad es beneficio múltiple, ¿no? ¿Dónde se para el Frente Amplio con estos temas? Realmente, ¿qué posición está tomando frente a estas realidades que están planteando acá? De cara tomando un poco, siendo un poco sensible y receptivo a lo que está pasando en la región y en el mundo, un poco esta agenda de derechos que todo el mundo habla y que donde hay manifestaciones muy claras de la derecha de querer revisarla. Bueno, un poco con un panorama electoral muy cercano. Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué medidas, qué acciones toma o qué actitud toma frente a estos temas el Frente Amplio? Uno dice el Frente Amplio y como un paraguas enorme, pero bueno, creo que es de la izquierda. Evidentemente todo lo del LGBTI está como asociado un poco a esta cosa de manifestarse como ser, con la libertad, con ser con lo diferente, con lo, y está como históricamente está como vinculado a lo progresista y a lo, ¿no? Esta cosa de igualdad de derechos, no es muy de derecha, digamos, esa cuestión, ¿no? Es más bien una cuestión más bien de izquierda. Bueno, a mí me parece que esto, como para pensando en lo que se viene, a mí me parece que esto lo quiero hacer muy honestamente y desde un punto absolutamente personal. A mí me parece que no está clara la posición del Frente Amplio frente a los temas LGBTI. No está clara, y si está claro, no lo transmite. Y a mí me parece que esta sala tendría que estar llena de gente. ¿Claro? Tendría que haber gente parada, gente por ahí, porque son temas como muy sensibles. Y a mí me parece que es como que todo el mundo coquetea con el LGBTI, todos vienen a sacarse la foto en los actos, pero después a la hora, o sea, a mí me gusta, si bien hay, porque hay compañeros y compañeras en el Parlamento, que puesto, no estoy negando nada de todo lo que se ha hecho. Pero realmente a mí me parece que necesitamos como más compromiso como fuerza política con estos temas. Repito, como Sergio Miranda, ciudadano, votante del Frente Amplio. Estoy hablando, yo quiero ver a mi fuerza política más comprometida con estos temas. Y no lo estoy viendo. Lo digo con total honestidad y me hago cargo. Estoy viendo como un discurso políticamente correcto. Ha votado lo que ha tenido que votar en su momento, pero no ha sido el único. Lo vimos en un mayoritario, lo votó el Frente Amplio, lo votaron legisladores colorados y blancos. Digamos, sí, estamos en un contexto favorable y por suerte en un gobierno de izquierda salieron leyes que en un gobierno de derecha no saldrían, por supuesto. Pero dejemos la zona de confort, pensemos que se vienen las elecciones, miremos lo que está pasando en la región y veamos estos temas y qué es lo que está pasando y qué actitud está tomando. ¿Dónde está este tema en la agenda del Frente Amplio? Además, ustedes dirán, bueno, está siendo convocado para una mesa del Frente a hablar de estos temas. Sí, por supuesto.
Y después viene la hora de hacer el plan de gobierno y te llaman de vuelta para que hagas tu aporte y escriben una cosa, hacen un folleto impreso. Yo digo en el cotidiano, ¿no? En el Parlamento, la bandera del arcoíris en el Parlamento, clavada así como está la otra, ¿no? Como una cosa como de agenda. No digo que se esté ignorando, digo que debería haber más compromiso con los temas, porque esa ciudadanía también va a responder a una fuerza política que realmente se la juegue. Y yo siento en lo personal, insisto, en que falta un poco más de compromiso con el tema. Lo dejo quitando de por lo menos.